Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a este espacio de reflexión en relación al Día Mundial de la Salud Mental que preparamos desde el capítulo de Salud Mental, Sexología, ESI y Diversidades de la Asociación Argentina de Salud Mental, junto a parte del equipo, Sebastián Horrisberger y la licenciada Cintia Martínez. Mi nombre es Noelia Benedetto. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de estereotipos de género y los cruces en relación a la salud mental y la salud sexual. Vamos a tratar de desandar algunas deconstrucciones, si se puede llegar a tener como ese objetivo un tanto ambicioso quizás, pero bueno, vamos a empezar por algo. ¿Está bien que existe una relación entre los estereotipos de género y la salud mental de las personas? Probablemente lo sabían, probablemente no. El tema es que vamos a ir viendo en qué consiste esa relación. En principio, me gustaría que empecemos definiendo qué es la salud mental, ¿no? La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial y puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un estado de bienestar global, integral, pero muy particular de cada individuo. Por otro lado, a nivel país, a nivel Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657 plantea que es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿Y cuál sería el cruce desde nuestro capítulo? Es decir, ¿qué entendemos por salud sexual? Que también es una parte de la salud integral. La Organización Mundial de la Salud, también traemos a colación la definición de esta organización, la define como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es solamente la ausencia de algún tipo de enfermedad, disfunción o incapacidad, sino que para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Entonces, con estos dos conceptos, salud mental y salud sexual, pensemos en qué sociedad vamos a intentar aspirar a estos estados de bienestar, ¿sí? Asistimos a una época y a una sociedad a priori patriarcal, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que hay una división en función de los géneros, en función de quizás también de los sexos, ¿sí? A priori, es decir, a cómo leemos a las personas a priori en función de cómo consideramos que han sido sociabilizadas. Y esto se divide básicamente, por eso está la tijerita ahí en el medio, en categorías binarias, ¿sí? Esas categorías son rígidas, ¿sí? Varón-mujer, son fijas, están naturalizadas, es decir, nos hace pensar que hay algo del orden de lo instintivo o de la naturaleza que justamente hace que sean definidas de esa manera y que se sostengan de esa manera. Por lo tanto, también una sociedad patriarcal lo que hace es jerarquizar estas categorías, es decir, va a haber alguna que va a tener más poder y privilegios sobre otra, ¿sí? En una sociedad patriarcal eso figura en relación a esta jerarquía, digamos, la cúpula de esta jerarquía la habitan los socializados varones. Estas categorías son excluyentes, es decir, lo que se espera para una categoría no se espera para la otra, y los roles tienden a ser suplementarios, ¿sí? Justamente por esto de que las categorías son rígidas y fijas. Entonces, estar sociabilizados, sociabilizadas, sociabilizadas en una sociedad patriarcal
tiene que ver con un sistema binario, ¿sí? Un binario en el cual nos hemos criado básicamente y trasciende nuestra historia vital. Hay una división binaria en relación al sexo, macho o hembra. Eso es en función a justamente lo que se observa en algún tipo de diagnóstico por imágenes, en una eco o a simple vista al momento del parto, ¿sí? En función de la genitalidad de las personas. En algún momento se hacía una división bastante simplista de decir, bueno, el sexo es lo biológico y el género es lo cultural, y en realidad hoy tenemos un concepto mucho más complejo de estas dos categorías, y tanto el sexo como el género son construcciones socioculturales, ¿sí? El sexo en simples palabras es un diagnóstico, ¿sí? Es un diagnóstico que te asignan al momento del nacimiento o al momento en el que algún tipo de diagnóstico por imágenes muestras tu genitalidad. Entonces, en función de eso, las personas serán macho o hembra en cuanto a la genitalidad. En relación al género, la sociabilización se divide en otros dos binarios, masculino o femenino. En relación a la orientación, también hay una división acotada y binaria en relación a tener una orientación hetero o tener una orientación homosexual. En cuanto a la erótica, también hay una división categórica y binaria en relación a, fíjense, piensen cómo hablamos a veces de encuentros sexuales, ¿no? Digamos, el momento del sexo propiamente dicho, que generalmente está marcado por la penetración, y todo lo accesorio, todo lo que tiene que ver con lo que nos lleva a eso, es los juegos previos, la previa, los preliminares. Y por otro lado, en relación a las modalidades vinculares, tenemos un binario compuesto por dos posibilidades. Una también más jerarquizada que la otra: la monogamia y las no monogamias. Entonces, esta sociabilización, ¿sí?, dentro de esta cultura patriarcal, da por sentado o da por producto, por resultado, ciertos estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Bueno, en principio son creencias simplificadas, es decir, tienden a borrar las singularidades de cada persona, y generalizadas sobre las características, roles y comportamientos considerados apropiados para varones y, por otro lado, para mujeres en una determinada sociedad y cultura. Estos estereotipos se basan en las expectativas socialmente construidas y pueden influir en la forma en que las personas se perciben a sí mismas, a las demás, así como también en las oportunidades y roles que se les asignan en la sociedad. Estos roles, obviamente que, como les planteé al principio, esta sociabilización en nuestra cultura tienden a ser estereotipados, justamente rígidos, limitantes, y esta asociación de cada estereotipo de acuerdo al género en realidad está hecha en función al sexo biológico, ¿sí? Porque cuando de repente hablamos de género, se involucran otras particularidades que no necesariamente se tienen en cuenta al momento de hablar de estereotipos de género. Entonces, hay dos tipos de estereotipos de género, ¿sí? Los descriptivos, es decir, cómo son varones y mujeres. Si se transgrede alguno de estos estereotipos, la gente reacciona con sorpresa. Es decir, de repente, no sé, una mujer jugando al fútbol, un varón siendo maestro jardinero, de repente un socializado varón utilizando pollera, prendas que se asociarían a determinado género, o una mujer de repente trabajando como camionera, ¿sí? Estoy tirando ejemplos así como muy básicos al azar. Y por otro lado tenemos estereotipos prescriptivos, es decir, cómo deberían, ¿sí?, acá entra la cuestión del deber, cómo deberían ser y comportarse, y cómo no deberían ser y no deberían comportarse varones y mujeres. Siempre haciendo una división binaria, ¿no? Digamos, es decir, acá en estos estereotipos no tenemos contemplados personas no binarias, personas no cis, personas trans. Entonces, si se transgrede algún tipo de este estereotipo, provoca desaprobación
y menoscabo, ¿sí? Es decir, se superponen muchas veces, ¿no? Digamos, los descriptivos con los prescriptivos, ¿no? Pero sucede esto generalmente cuando alguien, quizás un socializado varón, renuncia a su carrera para eh, ejercer tareas de cuidado, ¿sí? Hay una especie de desaprobación también en eso, o de repente cuando una mujer, sobre todo, renuncia a sus tareas de cuidado para desempeñarse en el ámbito público, ¿no? Digamos, todo esto tiene un costo social. Entonces, estos estereotipos tienen estas divisiones totalmente binarias, fijas, rígidas, jerarquizadas, que ubican a las socializadas mujeres en un rol reproductivo dentro del espacio doméstico, es decir, dentro del hogar. Con reproductivo se refiere a cuidar, ¿sí? De cuidados, a gestar, ¿sí? A criar, y también a esto de la reproducción de la vida cotidiana, ¿no? Todas las actividades del hogar. Generalmente ubicado en el espacio doméstico, es decir, en el espacio privado, un trabajo totalmente invisibilizado y generalmente no remunerado, si no está reconocido, que tiene que ver con roles de servicio y cuidados de personas y también con roles que emocionalmente se caracterizan por la mediación y la subordinación o posiciones quizás un tanto más sumisas, ¿sí? En cambio, en los varones, el rol que se espera es un rol productivo dentro de la cadena capitalista de producción, ¿sí? El trabajo afuera, ¿sí? La esfera pública. Este trabajo claramente que no tan solo está reconocido, visibilizado, sino que también está remunerado. Se le atribuyen cargos y lugares de poder y cierta responsabilidad. Y estos estereotipos y roles se caracterizan por el ejercicio de cierta autoridad y al ubicarse en lugares de poder por cierta dominación, ¿sí? Entonces, fíjense esto, digamos, esta línea acá divisoria que no da espacio a cuestiones un tanto más difusas. Y es así que, bueno, la idea es contarles un poco, ya que tenemos un poco más claro cuál es el concepto de salud mental, cuál es el concepto de salud sexual, cuál es el concepto de estereotipos y en relación a estos binarios, cómo influyen estos estereotipos tan rígidos, tan marcados, tan binarios, tan categorizados en la salud mental y sexual de las personas, ¿sí? Esos estereotipos, entre los descriptivos y los prescriptivos, dan por resultado los mandatos de género. Es decir, una vez que yo tengo un estereotipo, un perfil al que debería obedecer, ¿sí? Básicamente lo que salta de esto es un mandato. Los mandatos de género tienen que ver con la adherencia a roles patriarcales de comportamiento y socialización que son aprendidos culturalmente y luego interiorizados. Es decir, la cultura va haciendo una marca entre lo que se debe hacer y cada persona que ingresa a la vida en su trayectoria, en su historia, va interiorizando estos mandatos. De acuerdo con esta distribución de roles, se produce una organización, ¿sí? Social y una división sexista de esta vida basada en los estereotipos de género, ¿sí? Que tiene que ver con este gráfico, ¿sí? La organización sexista en el rol reproductivo y el productivo, el espacio doméstico, el espacio público, trabajo no remunerado y trabajo remunerado. Entonces, dentro de este contexto, ¿sí? En el que hemos sido sociabilizados, en el que se han marcado ciertas divisiones, esas divisiones nos dieron por resultado los estereotipos. Adherir a esto se vuelve algo no tan optativo, es decir, una especie de mandato muy, muy fuerte, son normas implícitas. Y en este contexto es que también funcionan los modelos de salud, ¿sí? Y en el caso de la salud mental, muchas veces, lo que caracteriza a los modelos de abordaje es el modelo médico hegemónico, ¿sí? El modelo médico hegemónico es funcional justamente a esta división patriarcal, a esta sociabilización patriarcal, y lo que hace es normalizar
y por otro lado patologizar algunas conductas que se distancian de lo pautado. Es decir, por un lado hace la marca de todo lo que es normativo, de todo lo que está bien, de todo lo que es esperable, y por otro lado, todo lo que se distancie lo patologiza. Y si lo patologiza, no tan solo lo diagnostica de alguna manera, sino que también lo medicaliza. Entonces, es importante tener en cuenta que la definición y el abordaje de la salud mental y también de la salud sexual son patriarcales, tanto como nuestra forma de padecer y enfermar, ¿sí? Es decir, si tenemos un modelo de salud que se desprende de esta sociedad patriarcal, es muy probable que los modos en los que hemos sido socializados también nos lleven a justamente hacer algún tipo de expresiones del orden del padecimiento de las enfermedades. Entonces, para esta lógica patriarcal y capitalista, el cuerpo de las personas es recortado como una máquina que falla, rinde menos, no funciona, que no produce correctamente, dice Larriel. Entonces ahí empiezan todas las cuestiones de intervenciones orientadas a que las personas funcionen de otra manera, funcionen mejor, mejoren su rendimiento, ¿sí? Corrijan, rectifiquen sus fallas. Entonces, a partir de esto, ¿sí? División binaria, estereotipos, nos dan por resultado mandatos, adherimos a esos mandatos y empezamos a padecer, ¿sí? Aparecen, adherimos o no adherimos, ¿no? Aparecen los malestares de género, ¿sí? Yo prefiero hablar de malestares de género en vez de patología o enfermedades. Es un concepto que me resulta un tanto más despatologizador y que justamente en el marco del Día Mundial de la Salud Mental me parece súper importante traer este espacio, ¿sí? Es un concepto de un grupo de investigación catalán que justamente lo que hablan es, en lugar de una categoría diagnóstica, de hablar de desórdenes, de hablar de trastornos, hablan de malestares de género. ¿Qué vendrían a ser los malestares de género? Bueno, es la experiencia heterogénea y conflictiva en relación con esta regulación del sistema de género, que está presente sobre todo, pero no únicamente, en las mujeres, al ser en estas más intensa y más extensa esta regulación. Obviamente por los lugares de las posiciones de control y los lugares de sumisión y la de jerarquización. Lo cierto es que para todas las personas, más allá de la identidad de género que habiten, tanto obedecer intensamente a los mandatos como transgredirlos puede generar sufrimiento psíquico, ¿sí? Y por lo tanto, eso que en algún momento se patologizaría, nosotras hablamos de malestares de género. Hay malestares de género de la obediencia y malestares de la disidencia, que se vuelven diagnósticos, se vuelven códigos para patologizar, medicalizar y diagnosticar a las personas, ¿sí? Muchos de los manuales de clasificación, como por ejemplo la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es de la Organización Mundial de la Salud, y el manual de justamente desórdenes mentales, que es el DSM, que es de la APA, que es un manual americano, o sea, es de Estados Unidos, básicamente. Es un manual disciplinar, ¿sí? Es de psiquiatría solamente. En cambio, la CIE-10 es interdisciplinar. Pero fíjense cómo, por ejemplo, obedecer a los mandatos puede causar depresión, puede causar ansiedad. También aparecen ya directamente tipificados o clasificados ciertas situaciones donde las personas expresan sus malestares, como por ejemplo la depresión postparto. Es un diagnóstico que muchas veces se hace sin tener en cuenta el contexto en el que está inserta la persona puérpera, ¿sí? Es decir, si tiene contención, si tiene redes, si tiene apoyo. Otra cosa que se ha patologizado hace unos años es el síndrome premenstrual. El trastorno disfórico menstrual también aparece dentro de estos manuales. El trastorno de dismorfia corporal, es decir, si tenemos un mandato y un estereotipo de que los cuerpos de las socializadas mujeres o de los socializados varones se tienen que ver de tal manera y en función de eso yo quiero adherir
a esto que se pone como un mandato, es muy probable que el producto sea un malestar y para este modelo médico hegemónico es una patologización. También va acompañado con la misma lógica los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos de personalidad dependiente, que generalmente se describen más en socializadas mujeres, ¿sí? En esta como especie de perfil que se hace, ¿no? Digamos, de la mujer como una persona dependiente emocional, ¿sí? Que es en tanto y en cuanto esté y tenga un vínculo, ¿sí? Después también otros malestares relacionados con la obediencia, es decir, que son tipificados y que son funcionales a lo que se espera, es la conducta sexual compulsiva en varones. Y por otro lado, el trastorno de interés sexual barra excitación en el caso de las mujeres, ¿sí? Es decir, que se espera de un varón que esté siempre listo, ¿sí? Que siempre quiera. ¿Qué se espera de una mujer? Que le duele la cabeza, que no diga que sí es siempre, que se trabaje lo deseable, pero que no necesariamente mencione algo de lo deseante. Y en relación a los malestares, en relación a la disidencia, aparecen cuestiones también como la depresión y la ansiedad en las personas que se corren de estos mandatos. Otro de los diagnósticos bastante conflictivos es el de disforia de género en algún momento, ahora pasó a incongruencia de género, de igual manera patologizante, es decir, pone el foco en la subjetividad y no en la sociedad probablemente transodiante en la cual está inserta, o modiante, además que LGTBQI odiante en el que está inserta la persona. Y de la disidencia sería una conducta sexual compulsiva, por ejemplo, en mujeres, ¿sí? Que en algún momento estuvo en el manual bajo el nombre de ninfomanía, ¿sí? Estuvo en 2 versiones del DSM, después la sacaron, pero bueno, vuelve en nombre de estas categorías. Y el trastorno del deseo sexual hipoactivo, que acá sí le dejaron el nombre de deseo en el caso de los varones, ¿sí? Esto es muy llamativo porque para las versiones anteriores se hablaba de trastorno del deseo sexual hipoactivo tanto para socializadas mujeres o varones. De más está decir que estos manuales son binarios, ¿sí? Solamente hablan de varones y mujeres, no contemplan para nada las realidades de personas no binarias, y la división a priori es desde el género, pero en realidad es desde el sexo porque tampoco contemplan otro tipo de posibilidades, ¿sí? Entonces, en algún momento se hablaba como en una especie de apartado del trastorno de deseo sexual hipoactivo, tanto para socializadas mujeres como varones, y a partir de la última división se hizo una categoría diferente. Se mantiene la de deseo sexual hipoactivo para los varones y se sacó, se cambió el nombre y se metió dentro de un todo trastorno de interés sexual barra excitación dentro de todo el mismo combo para las socializadas mujeres. Vamos a hablar un poquito de, bueno, en cifras, es decir, datos, no opinión, ¿sí? Para que se den una idea, en relación a las tareas de cuidado, 9 de cada 10 socializadas mujeres realizan tareas de cuidado. En cambio, 7 de cada 10 varones realizan tareas de cuidado. Esto representa para las mujeres 6.4 horas diarias, es decir, 39 horas semanales, fíjense. Y para los socializados varones representa 3.2 horas diarias, es decir, 18 horas semanales. Los estudios realizados en mujeres jóvenes arrojan un porcentaje del 33% de las muestras en las que manifiestan sentirse más presionadas en relación al éxito, al trabajo, al estudio, a lo físico, a su presentación física, a las relaciones, a su carga mental, más presionadas que las muestras de varones. Y en relación a la carga mental en específica, las muestras, los estudios arrojan que el 71% de las mujeres padece carga mental, que por si alguien no lo sabe, es justamente toda esta carga no física
deliberada en relación a lo intelectual de lo que implica, no tan solo hacer las cosas, sino toda la logística de tener en cuenta qué es lo que se va a hacer, qué es lo que hace falta, qué es lo que tengo que avisarle a tal, es decir, básicamente ser las agendas ecológicas de todo un hogar, ¿sí? Hay que sacar turno para tal, hay que llevar al médico, hay que ir a buscar a tal a la casa de, está el cumpleaños de tal, yo le voy a ir a comprar el regalo, hacer la lista del súper, limpiar, cocinar, lavar, de repente acordarme, hacer acordar a las personas con las que vivo de los cumpleaños de las personas significativas que los rodean, bueno, todo eso identificar que hay que llamar a alguien que haga un trabajo de plomería, el calendario de vacunaciones, todo eso generalmente es un 71% lo padecen las muestras en relación a socializadas mujeres versus un 12% de los socializados varones. También se sabe que las mujeres están más afectadas por situaciones de fragilidad, ¿sí? Por ideación o intento de suicidio, por los trastornos en la conducta alimentaria y por las conductas autolíticas o las autolesiones, ¿sí? Esto desde un estudio de 2023 que dentro de sus conclusiones lo que arroja es que las mujeres son las personas más medicalizadas en relación al ciclo sueño-vigilia, es decir, a los trastornos del sueño, a la ansiedad y la depresión. Esto puede tener muchas lecturas, pero entre las que podrían ser tiene que ver con, bueno, si de repente tenemos estas cifras, ¿no? Digamos, de mayores tareas de cuidado, son tareas invisibilizadas, no reconocidas, mayor porcentaje de carga mental, toda la cuestión de la obediencia a los mandatos de género en relación a la imagen, en relación a los roles de cuidado, en relación a poner a otras personas como prioridad. Y también la otra cuestión es que las mujeres, las socializadas mujeres, son las que más acceden a los sistemas de salud, ¿sí? Son las que consultan más regularmente y que de repente quizás también las muestras de socializados varones, ni que hablar de personas trans que de repente se sienten muchas veces violentadas, ¿sí? Por el cisexismo imperante, eh, quizás no llegan tanto en términos de accesibilidad a los sistemas de salud y por eso puede que también tenga que ver con una menor medicalización, ¿sí? Pero de momento estas son las cifras que nos acompañan. También hay cifras de malestares de género, por ejemplo, en el caso de la parte sexual propiamente dicha, ¿sí? Hay un estudio justamente de 2018 que habla de una brecha orgásmica, que lo que dice es que de cada que hay una especie de brecha en relación a la cantidad de veces que las personas de acuerdo al género llegan a tener una sensación, una vivencia orgásmica, y esa brecha es de 95% en el caso de los varones, es decir, en el 95% de las veces tienen su sensación orgásmica versus el 65% de las veces en relación a las mujeres hetero, ¿sí? Fíjense que las mujeres hetero son las que están en la base de esta jerarquía, ¿sí? Con un 65% de las veces que experimentan sensaciones orgásmicas. Después le siguen en un 66% las mujeres bisexuales. Después le siguen en un 86% a las mujeres lesbianas, es decir, mujeres mujeres lesbianas o mujeres que tienen sexo con mujeres. En el caso de los varones bisexuales, la cifra, el porcentaje asciende al 88%. En el caso de los varones gay es del 89% y en el caso de los varones hetero es el 95%, ¿sí? Entonces, lo que sería esta brecha es como la diferencia, ¿sí? Es el porcentaje de diferencia que hay entre las veces que se puede cuantificar algo de la satisfacción de la situación, ¿sí? No sé si estoy tan de acuerdo con que el parámetro sea el orgasmo, ¿sí? Porque si no pasamos del coitocentrismo al orgasmocentrismo.
Entiendo que es un detalle que se puede cuantificar, es decir, que le podemos otorgar números y que a lo mejor la satisfacción es una cosa un poco más singular de cada persona, pero bueno, este es el dato, es el estudio que tenemos. Ojalá más adelante tengamos otros estudios que reflejen valoraciones un tanto más subjetivas. Y también en el tema de la vida sexual de las personas, tenemos esto que yo le llamo los neomandatos, ¿sí? Es decir, tenemos mandatos de género, tenemos lo que se espera, tenemos los deber ser para adherir exitosamente a lo que se espera de nosotros. Y la vida sexual no está ajena a toda esa puja y fíjense, yo hice solamente un paneíto por medios bastante hegemónicos de difusión, ¿sí? De divulgación en relación a la sexualidad. Bueno, fíjense, multiorgasmos, ¿sí? Es otro de los mandatos, es decir, ya no es tan solo una obligación orgasmear, sino multiorgasmear. En algún momento era un mandato solamente para socializadas mujeres y ahora también lo estamos escuchando en socializados varones. 3 tipos de orgasmos de estudio, es decir, plantear la ola, el volcán, la avalancha. En esto de los tipos de orgasmos también aparece esta herencia bastante sesgada que nos dejó Freud de hacer una división entre el orgasmo vaginal como el maduro, como lo esperable, y el orgasmo clitorideo como lo inmaduro, o que se había detenido en su proceso de evolución. Hoy sabemos que en realidad la sensación, el disparo del reflejo orgásmico parte de la zona clitorial, del sistema clitorial, pero se siente entre la cabeza, es decir, lo importante no es lo que tenemos entre las piernas, sino lo que tenemos entre los oídos, decía Carol Vance. Entonces, sigamos con estos neomandatos. Por otro lado, el squirt, ¿sí? Un montón de personas consideran que hay algo en lo que fallan en relación a sus encuentros sexuales, que nunca lo han experimentado, que consideran que están falladas y nunca han llegado a eso. Aparece también esta cuestión de tener otro tipo de rendimiento, otro tipo de energía y estas ventas de intervenciones de chips sexuales, es decir, son los pellets de testosterona para tanto socializados varones como para socializadas mujeres. Después también el tamaño, ¿sí? Que siempre ha sido un mandato, pero bueno, ahora a partir de las intervenciones quirúrgicas se puede acceder a un alargamiento del pene. Después otro de los neomandatos tienen que ver con los rejuvenecimientos de la vulva, ¿sí? Como los vulva care, ¿sí? Que hay blanqueamientos, de repente corrección de asimetrías, generar como más tensión bueno, ante la pérdida de colágeno, ¿sí? Bueno, el chip de testosterona que sale con fritas. Y después esto también de el Scrotox, que son las aplicaciones de Botox, ¿sí? De toxina botulínica en el escroto, ¿sí? Entonces, otra de las intervenciones como para generar una especie de entre rejuvenecimiento y mejorar la estética de las genitalidades para que respondan a lo que se espera de la hegemonía, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones, acá hay algunas, pero todas las semanas si abren algún tipo de diario o de portal, va a aparecer cuántas veces por semana hay que tener sexo para mantener la salud sexual o para mejorar la salud sexual, todo el nombre de la salud sexual, cuántas veces es normal o cuántas veces es saludable autoestimularse o masturbarse, cuántos orgasmos hay que tener, cuánto debe durar un encuentro sexual, y cuando preguntan en cuanto a la duración tiene que ver sobre todo con la parte penetrativa, ¿sí?
Fíjense que ni siquiera hago la diferenciación de hablar de personas con vulva y pene, porque básicamente esto apunta a socializados varones y socializadas mujeres cis, ¿sí? Es decir, eh, podemos leerlo como todavía algo positivo el hecho de que no estén tan marcados o no estén tan visibilizados los estereotipos en relación a las personas trans y no binarias, aunque hay quizás ciertos sesgos en relación a esas cuestiones. Pero bueno, en principio uno abre cualquier portal y nos bombardean con todas estas cosas que hay que lograr para una salud sexual deseable. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Sí? ¿Qué hacemos en este contexto para sostener, para mantener, para crear una salud sexual y mental? ¿Sí? Que sea satisfactoria para todas las personas, ¿sí? Este estado de bienestar que decían las definiciones. Bueno, en principio, intervenir desde una perspectiva de género, ¿sí? Una perspectiva de género, en mi caso, elijo la perspectiva de género prosexo. Hay muchos tipos de perspectiva de género, ¿sí? Desde el capítulo también se tiene una posición sexualmente positiva, ¿sí? Que tiene que ver con una promoción de la salud sexual, es decir, que cada persona pueda, si así lo desea, tener una vivencia sexual placentera, satisfactoria, divertida, libre a lo largo de toda su vida. ¿Y qué tiene que ver con placentero, satisfactorio, divertido y libre? Lo va a definir cada persona en cada momento específico de su vida. No es solamente enfocarse en la ausencia de enfermedad, no es solamente enfocarse en las patologías o en las llamadas, mal llamadas, palabra que no me gusta, disfunciones sexuales. No es solamente enfocarse en campañas de promoción de métodos anticonceptivos y de meter miedo con campañas en relación a los riesgos asociados a las infecciones de transmisión sexual, sino que también tiene que ver con hacer intervenciones que visibilicen el placer en el disfrute de la sexualidad, ¿sí? Porque el placer forma parte de los derechos sexuales, que son universales. Entonces, hay que poder elaborar los pánicos sexuales, los sentimientos de culpa alrededor del erotismo y de lo placentero que implica la vida sexual de cada persona, es decir, no tenerle miedo ni tampoco sostenerla en el tabú. Y desde un modelo de salud integral, es decir, porque estamos hablando de salud mental y también estamos hablando de salud sexual, podemos plantear unas líneas de abordaje desde el capítulo, ¿sí? En principio siempre intervenir desde la perspectiva de género, ¿sí? Pero no es la única perspectiva que hay al que estar atentes, sino también una perspectiva de derechos, un enfoque de diversidades, no tan solo las diversidades funcionales, sino todo tipo de diversidades, ¿sí? Diversidades sexogenéricas, diversidades mentales, diversidades corporales. Siempre creo que la mejor prevención primaria que podemos hacer es una educación sexual integral desde temprana edad, con una orientación transfeminista y orientada al placer, visibilizar el placer, sino horrorizarnos ante las situaciones que pueden llegar a ir surgiendo. Este abordaje y estas intervenciones tienen que ser transdisciplinarias, es decir, no puede ser de un solo lugar, por ejemplo, desde la medicina hegemónica, ¿sí? Y claramente teniendo en cuenta un análisis interseccional, es decir, cada persona en cada situación, en cada momento, de acuerdo a cada edad, de acuerdo a su nivel socioeconómico, de acuerdo a su origen, de acuerdo a em, todo lo que dé por resultado, es decir, todas las cuestiones de clase, de aspectos laborales, aspectos educacionales, nivel de accesibilidad a los diferentes espacios, tradiciones también, ¿sí? El tema de la religión, el tema de la posibilidad de acceso a ciertos, de repente, rituales, es decir, hay que tener en cuenta todo esto al momento de la idiosincrasia de cada sociedad para hacer una intervención. Y en principio, y me parece muy importante, despatologizar, ¿sí? Es decir, las variaciones, ¿sí? En las preferencias, en los gustos, en las vivencias, en las respuestas sexuales de cada persona, no necesariamente son una disfunción, no necesariamente son un trastorno, ¿sí? Tienen más que ver con los malestares de género que hablábamos al principio.
producto de obedecer o desobedecer a estos mandatos y no con una patología en sí misma. Entonces es importante dejar de etiquetar y clasificar a las personas con diagnósticos, reconocer el agenciamiento, es decir, las personas pueden que hagan elecciones en función a sus singularidades, que no son las que haríamos, pero bueno, reconocer y poder hacer un acompañamiento en esas situaciones, reconocer las situaciones de poder y desigualdad que nos atraviesan, es decir, cada vez que hacemos algún tipo de intervención o diseño, tener en cuenta esto que les planteé al principio de las asimetrías en relación a la jerarquización entre esta división binaria de los géneros. Militar muchísimo en relación al consenso y al consentimiento, ¿sí? El consentimiento es un elemento súper importante para trabajar violencias y también comunicación asertiva y una sexualidad placentera, pero siempre teniendo en cuenta que el consentimiento es algo unilateral, es decir, yo le digo que sí o no a algo que me plantean. Pero para poder decir que sí o no a algo, tengo que poder también expresarlo y tengo que poder negociar eso. Y ese negociar entre varias personas o entre más de una persona tiene que ver con el consenso. Y obviamente que nuestro enfoque, ¿sí? Al ser sexualmente positivo, está orientado al placer, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como existen enfermedades, hoy en día hablaríamos de infecciones sexualmente transmisibles, el intercambio erótico sexual amoroso y sexo genital placentero y responsable genera entre quienes lo practican una corriente de salud sexualmente transmisible y a eso es a lo que aspiramos y eso es lo que apostamos. Esta es una frase de un sexólogo que, bueno, es muy reconocido en nuestro medio, que es Alera Tucha. Me gusta traerles este concepto justamente de salud sexualmente transmisible. Bueno, hasta aquí llegaría estos pasos en la deconstrucción, o al menos estas ideas que queríamos traerles desde el capítulo. Pensar todas las intervenciones, absolutamente todas las intervenciones, todos los análisis de situaciones, siempre desde el placer hacia la prevención y no desde el riesgo, el cuco, el miedo o el pánico sexual a la represión. Tener en cuenta esto, el derecho, uno de los derechos sexuales importantes, importantísimos, es el placer, ¿sí? No es algo para justamente esconder o sostener en el estatus de tabú, ¿sí? No es algo para invalidar, es al contrario, algo muy importante en lo cual enfocarse. Bueno, hasta acá llegaría nuestra presentación. Quiero acercarles las redes sociales del capítulo por si alguien está interesado en formar parte, no tan solo de la Asociación Argentina de Salud Mental, sino también del capítulo de Salud Mental, Sexología, ESI y Diversidades. Los canales son el Facebook de la Asociación Argentina de Salud Mental, después en la web hay un apartado de capítulos, esta es la dirección. Tenemos un Instagram que es @sexología.aasm y este es el mail del capítulo al que pueden también escribir o hacer sus consultas, dudas. Y por último, ¿sí? Recordarles o bien anoticiarles que el 26 de octubre, sí, el 26 de este mes, sábado, de 9 a 18 horas, va a estar siendo la jornada, justamente la jornada anual del capítulo de Salud Mental, Sexología y Diversidades, que justamente el título es Sex Positive, promoción del placer y el bienestar. Va a tener modalidad híbrida, es decir, presencial en Cava, en el Palacio El Victorial, y virtual va a ser transmitida por Zoom. Tienen el mail de contacto, tienen un WhatsApp para escribir y también en la página web hay información, así que si ponen en la web de la Asociación Argentina de Salud Mental y también en el Instagram van a encontrar mucha más información acerca de cada mesa y quiénes van a ser los profesionales a cargo. Así que un placer compartir este espacio
con ustedes. Sigamos militando para justamente una salud mental más allá del efeméride del día, sino para una salud integral, sexual y mental, desde el bienestar, desde el placer, desde la satisfacción, desde lo sexualmente positivo, transversalmente para todas las personas. Un gusto y bueno, espero haberles traído un par de preguntas. Saludos a todos, a todas y a todos.